Familia, pueden sentarse. Damos gracias al Señor porque estamos aquí en su casa hoy reunidos juntos para adorarle. Damos gracias a Dios porque Él pone el deseo en el corazón de nosotros de congregarnos. No lo hacemos por religiosidad, no lo hacemos por legalismo, sino que lo hacemos porque Él pone el deseo en nuestro corazón de venir aquí a adorarle y glorificarle como Él se merece. Y también de escuchar su palabra. Vamos a orar. Padre Dios, gracias te damos en esta hora por el privilegio de adorarte, por el privilegio de ofrendarte, por el privilegio de orar por los enfermos, Señor, a través de tu palabra, de orar por los afligidos y por los necesitados, Señor. Ahora, Padre, nos acercamos a ti implorándote que hables a nuestros corazones, que hables de manera personal a cada uno de nosotros en esta tarde y que también hables a nosotros de manera general como iglesia, Señor. Padre, reconocemos que no hay ningún mérito, como decían las alabanzas, y te pedimos que ahora todo el mundo pueda tener los ojos puestos en ti, Señor, y en lo que tú le quieres decir, Señor. Ministranos como solo tú puedes hacer para tu gloria. Transforma nuestros corazones y nuestras mentes para tu gloria y ponnos una inquietud ferviente, Señor, de obedecer tu palabra, Señor. Reconocemos una vez más tu majestad, reconocemos tu señorío y te pedimos, Señor, por los padres de los niños pequeños, Señor, que seas tú allí consolándole, animándole en medio del llanto de sus pequeños, Señor. Te damos gracias por su vida, Señor, y por todo lo que hacen para venir a adorarte, porque tú mereces toda la gloria, Señor. Confiamos en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, como ustedes saben, estamos en Hebreos 13, del 17 al 19, y os vamos a dar continuación a la predicación de la semana pasada. Es un tema difícil de hablar. Cuando a un pastor, a un predicador le toca hablar del tema de las ofrendas, es difícil, es complejo. Cuando a un pastor o un predicador le toca hablar del tema del pastorado, sobre todo cuando tiene que ver con la congregación, es difícil, es complejo, porque uno tiene que parar a decir a ustedes cosas, a ustedes, para que lo hagan ya sea con la iglesia o con el predicador. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque la palabra de Dios lo dice, la palabra de Dios lo enseña, y lo único que podemos hacer es limitarnos a la palabra del Señor. Hay un ministro escocés alrededor de los años 1850, a principios de 1900, que se llamaba David M.C. Interi, suena en español. Y él narra en un libro práctico que escribió de la oración lo siguiente. Este hombre dedicó tiempo a escribir un libro de la oración. Generalmente los libros de las oraciones recogen algunos textos de la Biblia donde te dicen cómo tienen que orar, pero él hizo algo diferente. Él cogió esos textos de la Biblia y lo llevó a la práctica, cómo luce en la práctica la oración. Y en esta primera parte, él habla de una capilla en Europa, en la parte norte de Europa que él visitó, y en esa capilla se pueden observar, por decirlo de alguna manera, diferentes imágenes que se esculpen o que se esculpían en las capillas, en la misma roca, y se hacía un relieve que le daba forma a las personas, como si las personas salieran de las piedras. Y ahí se observan tres escenarios diferentes, dice este pastor en su libro. En el primer escenario, en la primera imagen que se puede ver, en el primer grupo, él narra que se observa como si estuvieras mirando de adentro del templo hacia afuera, y afuera se ven las personas haciendo negocio, negociando, haciendo sus tareas diarias, buscando su sustento en los diferentes negocios. Y en esa misma imagen se ve una persona que va pasando con una corona de espinas por en medio de todas las personas que están en sus ajetreos diarios, en sus tareas diarias. Narra este autor que se observa una segunda columna, una segunda imagen que muestra el interior del templo. Y ahí se ven los ministros en sus diferentes tareas, poniendo el incienso, echándole aceite a las lámparas, trabajando con los papeles, en los diferentes afanes y en las diferentes tareas que deben estar los ministros y todas las personas que sirven al Señor. Pero él no se queda ahí, él pone una tercera imagen. Y en esta tercera imagen se nota cómo una persona entra a una pequeña habitación y se postra allí delante de la presencia del Señor en esa pequeña habitación. José Marco nos leía un poquito más adelante de Mateo 6, pero todo comienza en Mateo 6:6.
Y en Mateo 6:6 el Señor nos recuerda cómo nosotros debemos entrar a la presencia del Señor. Y dice que entremos a la presencia del Señor, allí solo donde nadie nos ve, y cerrada la puerta, hablemos con nuestro Señor en lo oculto. Y nuestro Señor que nos ve en lo oculto nos va a recompensar en público, dice el Señor. El tema de la oración es un tema complejo y es un tema al que no le dedicamos mucho tiempo. La oración es un trabajo duro y un trabajo fuerte. Y usted dirá, pero ¿la oración es un trabajo duro? Piense cuántas veces en el día pasamos y le dedicamos tiempo a la oración. Piense cuán fácil nos distraemos cuando estamos orando. Piense por qué a veces estamos orando en la cena y estamos orando por un grupo de cosas del día. Y es muy probable que en el día no le dedicamos tiempo a la oración. Yo no estoy diciendo que esté mal, pero pasa porque como no le hemos dedicado tiempo a la oración, a veces estamos orando en el tiempo de los alimentos, que el Señor bendiga, que el Señor permita que los alimentos nos caigan bien. Estamos orando por diferentes situaciones del día. Y a veces en diferentes situaciones del día estamos orando por los alimentos. No sé si les ha pasado, Padre, bendice estos alimentos, pero espérate, si no hay ningún alimento el que tenemos adelante, porque tenemos que disciplinarnos para orar. El Señor nos manda en su palabra a orar de manera pública, toda la congregación aquí reunida. Por eso tratamos de ser bien intencionales en abrir la palabra y orar a través de la palabra. Por eso tratamos de ser bien intencionales en apartar un domingo para que se pueda reunir el pueblo de Dios a orar, porque la iglesia que no ora es la iglesia que se muere. La oración es el combustible que mueve la iglesia. El tema de la oración no es un tema fácil, es un tema complejo. Si nos es difícil orar por nosotros mismos, piense cuán difícil nos resulta también orar por otros. Si pasamos trabajo para entrar y decir, Padre, Señor, sé conmigo, sé con mis pecados, sé con esta situación, cuánto más terminar de orar por ti mismo y también dedicar tiempo a orar e interceder por otros. El título de esta predicación, lo dijimos la semana pasada, es Una iglesia humilde. Una iglesia humilde, y queríamos que todos tuviéramos en mente que la congregación debe apoyar a sus pastores en el cuidado de la iglesia. La congregación, todos los aquí reunidos, tienen la tarea, tienen la responsabilidad de apoyar a los pastores de la iglesia en el cuidado de la iglesia. Para decirlo de otra manera, la tarea de velar por la iglesia no es solo de los pastores. La congregación también tiene su parte. Y nos pudiéramos preguntar cómo la congregación puede apoyar a los pastores en esa tarea, en ese cuidado de la iglesia. Y hay muchas respuestas que se pueden dar, pero queríamos compartir dos. La semana pasada compartimos el primer punto y hoy vamos a compartir el segundo. Y en el primer punto de la semana pasada decíamos, haciendo que su labor sea provechosa. Y para esto utilizamos el versículo 17. Hebreos 13, 17. ¿Qué puede hacer la congregación? Bueno, hacer que la labor de los pastores sea provechosa. ¿Y cómo la congregación puede hacer que la labor de los pastores sea provechosa? Observamos en el versículo 17 dos imperativos. Dos imperativos que estaban en un tiempo presente. Eso significa que continúan, que están activos, que no paran, que no cesan. ¿Y cuáles eran los dos imperativos? Versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y es normal que cuando nosotros oímos la palabra obediencia y sujeción, en nosotros se produce cierto resentimiento por los líderes corruptos que gobiernan todos los países ahora mismo, la mayoría de los países, por los pastores corruptos que están pastoreando la mayoría de las iglesias. Quizás muchos de ustedes vienen de iglesias donde habían pastores dictadores, pastores que tenían un gobierno rígido, centrado en el mismo, en su persona, que lo que ellos decían era lo que era y no se le podía ni acercar uno, ni conversar. Y a la luz de todo esto, cuando uno llega a un texto bíblico donde hay un imperativo, donde hay una orden, un mandato de manera continua de obedecer y sujetarse a los pastores, es normal que en nuestro pecado se produzca una resistencia a esas órdenes. Pero, ¿de qué tipo de pastores habla el texto? ¿De qué tipo de pastores compartíamos que hablaba el texto? Hablaba de pastores que deben conducirse bien mientras velan por las almas. Estos son pastores que anhelan vivir para la gloria de Dios en lo que van supervisando las almas. Y a ese tipo de pastores espirituales, que no significa que no tienen pecado, sino que intentan vivir para la gloria de Dios, es a lo que el autor de Hebreos les está pidiendo que se sujeten
a sus pastores, que se sujeten a sus líderes espirituales, que se sujeten a esos hombres que están velando por el rebaño, que están supervisando el rebaño, y en lo que velan y supervisan el rebaño, ellos tratan de conducirse para la gloria de Dios. Este tipo de pastor no es ese pastor que te dice, mírame bien, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Eso no vale en ese tipo de sujeción. Con ese tipo de pastor, corre por tu vida y vete de esa iglesia. En un sentido, nosotros pudiéramos plantearnos, ¿quieres saber lo que es tener una relación de devoción con Dios? Ves con tu pastor y ten el tiempo devocional con tu pastor para que él te pueda modelar qué es tener una relación personal con Dios. ¿Quieres saber lo que es un esposo bíblico? No de manera perfecta, pero está intentando tocar la gloria de Dios en la manera que trata a su esposa. Ves a la casa de tu pastor o obsérvalo cuando está en la iglesia. Obsérvalo en su caminar, cuando salen a comer. Si él es pronto para ponerle la silla a su esposa. Si él cuida a su esposa como vaso más frágil. Si su esposa es una bella flor para él. ¿Quieres ver cómo luce un padre bíblico? Observa la vida de tus pastores. Nunca de manera perfecta, recuerden, no de manera perfecta. Pero él quiere buscar la gloria de Dios en lo que cuida a sus pequeños. ¿Quieres aprender qué es laborar duro, qué es trabajar duro? Observa la vida de tus pastores. Pregúntale si tienes duda, ¿cómo estás trabajando? ¿Cuántas horas estás trabajando? ¿Qué estás haciendo para el Señor? Y tus pastores van a buscar la forma también de laborar duro. No para ellos mismos, sino para la gloria de Dios. Lo que estoy diciendo en pocas palabras es que estamos pidiendo que se sometan y que obedezcan a personas que buscan la gloria de Dios. O sea, el autor está pidiendo que se sujeten y que obedezcan a personas, a pastores, a líderes espirituales que están buscando la gloria de Dios. Estos hombres están en vigilia por las almas. Ahora, cuando los hermanos obedecen y se sujetan a sus pastores, decíamos que hacen que la labor del pastor sea más fácil, que la labor del pastor sea más provechosa. El pastor no necesita para estar feliz que los hermanos se le sujeten. Su felicidad no depende de la sujeción de los hermanos. Pero es cierto que cuando los hermanos obedecen y se sujetan a sus pastores, ellos pueden hacer la tarea con mayor deleite. Ellos pueden hacer la tarea con mayor provecho. Y una traducción diría, porque no andan por ahí quejándose con un dolor interno, sino sirviendo con deleite y con gozo. Cuando los pastores tienen la oportunidad de tener esta facilidad con los hermanos, de acercarle y decirle, mi hermano, mira, le está fallando el Señor en esto. Y el hermano abre su corazón y le dice, gracias, pastor. Oh, pastor, yo no lo veo así, pero gracias por acercarme. Eso facilita la labor pastoral. Eso hace más fácil la labor pastoral. Y la pregunta de esta tarde sería, ¿cómo más? ¿Cómo más? ¿De qué otra manera la congregación puede apoyar la labor pastoral? Y ahí pasaríamos a nuestro segundo punto que nos ocupa en esta tarde. Y es apoyando en oración. Apoyándoles en oración, para los que toman nota. Versículos 18 y 19. ¿Cómo más la congregación debe apoyar a sus pastores en el cuidado de la iglesia? La congregación debe apoyar a sus pastores en el cuidado de la iglesia. Segundo punto, apoyándoles en oración. Versículos 18 y 19. Dice la palabra del Señor. Orad por nosotros. No solo habla de él, sino que habla de todos los pastores. Pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y lo que estamos pidiendo cuando decimos apoyarles en oración es sostenerles, acompañarles en oración. Es el deber de la iglesia estar al lado de sus pastores, orando al lado de ellos, pero también orando por ellos. Y eso es lo que estamos pidiendo y refiriéndonos aquí. La labor que estos hombres tienen que hacer es una labor difícil, es una labor compleja, es una labor fuerte, es una labor dura. Estos pastores, estos hombres necesitan el apoyo espiritual de sus hermanos porque ellos reconocen que por ellos solos no pueden. Ellos reconocen que la tarea pastoral no hay forma humana de hacerla uno solo. Por eso se requieren varios pastores y por eso los pastores requieren que la congregación les apoye con actividades físicas, pero sobre todo en oración. Ahí tenemos en varias ocasiones al apóstol Pablo, que si tú le preguntas, ¿en qué te puedo ayudar? Lo primero que te iba a decir era, apóyame en oración. Y uno cree que eso es algo como espiritualizando la situación. No, el apóstol Pablo sabía, conocía el valor de la oración.
Por eso es importante que nosotros entendamos teológicamente la importancia de la oración para la vida de la iglesia y para la vida de los ministros. Estos ministros, a lo que el autor de Hebreos se está refiriendo, y los ministros de hoy de todas las iglesias, tienen pecado. Los pastores, aunque son pastores, ¿usted no sabe que sus pastores pecan? Esta semana acompañaba a un hermano y me decía, pastor, su rostro brilla cuando está ahí arriba, pero yo veo que usted es normal, usted hace chiste. Y te digo, claro que sí, mi hermano, yo soy un vil pecador. Igual que todos los demás, los pastores pecamos. Los pastores tenemos debilidades, limitaciones. Los pastores tenemos puntos ciegos. Tenemos puntos que nosotros mismos no nos damos cuenta que los tenemos y necesitamos que ustedes oren por nosotros. Y si tenemos un carácter duro, pues ore para que se pueda acercar a nosotros y decirnos, pastor, usted tiene este problemita, y hable con nosotros. Los pastores tenemos necesidades de todos los estilos y de todos los tipos igual que ustedes. ¿Usted en ocasiones le hace falta el dinero? A los pastores les hace falta el dinero. Usted en ocasiones tiene niños enfermos. A los pastores se le enferman los niños. Créeme, los niños y los pastores se enferman. Si no, pregúntale a mi esposa, que la semana entera se han echado los niños con todo y están ahí con todo y catarro. Los pastores sufrimos. Hay días que no tenemos deseo de venir a la iglesia. Hay días que nuestras esposas y nuestros hijos, papá, hoy no quiero ir a la iglesia. Oren por sus pastores. Los pastores luchan al igual que los demás. Créanlo o no, mis hermanos, los pastores son seres humanos. Creo que me voy a quedar con esa frase esta semana. Los pastores son seres humanos. Nosotros tenemos como una deidad del pastorado. Para nosotros los pastores son superhéroes. Los pastores tienen una gran tarea y una gran labor. Y tienen un gran privilegio que el Señor les ha conferido. Y es la tarea de servir al pueblo de Dios. ¿Cómo? Siendo los más esclavos, los más siervos. Mire qué regalito ese. Esa es la tarea de los pastores, pero fuera de eso, los pastores no son otra cosa diferente a ustedes. Mis hermanos, los pastores necesitan las oraciones del pueblo de Dios. En el contexto donde transcurre la carta, el autor de los Hebreos era un líder de la iglesia, era uno de los líderes de la iglesia y tenía la necesidad de recordarles a estos hermanos que estaba sufriendo por la persecución. Estos hermanos estaban sufriendo, pero aún en medio de la persecución, ellos debían apoyar a sus pastores en oración. Cuando nosotros vemos el propósito por el cual se escribió la carta de los Hebreos, nosotros notamos que los romanos estaban persiguiendo a los cristianos, pero no a los judíos. Los romanos tenían una persecución con los cristianos, pero no con los judíos. Y estos hermanos, a los que el autor de Hebreos les está escribiendo, eran de trascendencia judía, eran de trascendencia hebrea. Y en algún punto, ellos, como están, imagínense, usted puede adorar a Dios como judío, sin Cristo, por supuesto, y usted puede adorar a Dios a través de Cristo y tener salvación, pero en algún momento usted ve cómo viene la persecución como cristiano y ellos estaban coqueteando con la idea de regresar posiblemente al judaísmo, porque es más sencillo ser judío, ser hebreo, que estar, por decirlo en buen cubano, en esta candela del cristianismo. Es mejor estar en la otra situación. Y en medio de ese contexto es que este autor de los Hebreos les escribe esta carta. Y en medio de toda la carta, él le está demostrando la superioridad del cristianismo por encima del judaísmo. Presentándole a uno que es superior a los ángeles, a uno que es superior a Moisés, a uno que tiene un sacerdocio que no es limitado, uno que presenta un sacrificio perfecto y completo. Él les está presentando durante toda la carta a Jesucristo y recordándole la necesidad de por qué ellos deben permanecer en el cristianismo a pesar de las situaciones y las necesidades que están viniendo a su vida. Posiblemente muchos de ustedes ahora están sin dinero. Sé que algunos están llegando por la frontera en 10,000 situaciones que usted dice, voy a abandonar el cristianismo. Para ellos no fue diferente. Ahora el autor siente la necesidad de recordarle que aunque ellos estén atravesando muchas dificultades, ellos deben mirar fuera de ellos mismos y estar pendientes de orar por sus pastores. Ellos deben buscar la manera de mirar fuera de sus problemas, porque la palabra de Dios demanda también orar por los pastores. Y le dije, no es fácil hablar de esto, sabiendo las situaciones que tienen cada uno de ustedes. Lo hago porque la palabra de Dios lo enseña y no quiero ser mal interpretado. Semana pasada decía que yo no sabía que en octubre era el tiempo de la apreciación pastoral y algunos hermanos se me estaban preguntando que cuándo hay que regalar la bolsita. Yo no quería decir eso. Tenemos el año entero para reconocer la labor de los pastores y algo tan sencillo como gracias pastor y darle un abrazo, darle un beso.
a veces eso ayuda. Yo no me refería a que en octubre hay que regalarle una bolsita a los pastores. Todas las ilustraciones son débiles y me sentí tan mal. Si yo hubiera podido omitir eso el domingo pasado, ahora lo hubiera omitido, pero ya lo dije. Estaba tratando de ilustrar de que seamos fieles a todo lo que enseña la Escritura. La Escritura dice que reconozcamos a todos los que trabajan entre nosotros. La Escritura dice también que reconozcamos esa labor de los pastores y que nos sometamos y nos sujetemos a ellos. Les pido perdón si dañé sus conciencias con la bolsita de octubre. El pastor John MacArthur expresa lo siguiente y estoy 100% de acuerdo con él. Y los que hayan sido pastores en alguna ocasión me van a entender, o los que hayan estado cerca de pastores, como un hermano pastor, un amigo pastor, un tío pastor, me van a entender. Y dice John MacArthur: los líderes de Dios enfrentan tentaciones, aun cuando ellos no son superiores, pero las enfrentan, que la mayoría de los demás creyentes no enfrentan. Porque Satanás sabe que si puede sacar o socavar a los líderes, otros caerán con ellos. Si puede hacer que comprometan o debiliten su posición, que aminoren sus esfuerzos, que estén abatidos y desesperanzados, entonces les ha hecho un gran daño a la obra de Cristo. Y los que tienen pastores de cerca, han sido pastores, saben a lo que me refiero. Aun cuando nosotros somos creyentes igual que ustedes, las pruebas que nos vienen son mucho más fuertes en muchas ocasiones. Porque si Satanás daña el testimonio de los pastores, daña la vida de los pastores, muchos también van a salir perjudicados, y entre ellos la iglesia. Por eso decíamos en algún momento, pastores, prioridad, cuiden su relación con Dios. Hay muchas cosas que hacer y yo lo sé, pero que esas muchas cosas no sea para descuidar la relación con Dios. La prioridad es estar ahí con el Señor. Estar ahí con el Señor. Cuida tu relación de devoción con Dios. Aun cuando no sientas nada, vuelve a entrar al lugar secreto. Aun cuando las cosas alrededor no cambien, sigue entrando en el lugar secreto. Cuida tu relación con Dios. Eso va para todos los creyentes, no solo para los pastores. El autor de Hebreos sabe de primera mano, porque él también era un pastor, vaya su palabra, orar por nosotros. Él se está incluyendo. Sabía que los líderes de la iglesia necesitan oración, por eso les dice, orad por nosotros. Y una vez más, al igual que ahorita, esto es un imperativo presente y señala una acción duradera, que significa sigan orando, no dejen de orar por sus pastores. Ahora habla de ellos. Pudiéramos pensar de por qué deberían orar por ellos, por qué la congregación debe orar por estos pastores. Orar por nosotros. Y él lo expresa así: pues confiamos en que tenemos buena conciencia, no solo buena conciencia de pasado y de presente, sino que también deseando conducirnos bien en todo. ¿Y qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Qué está pasando aquí? Está diciendo que tanto él como los otros pastores se han mantenido de manera íntegra. Ellos están persuadidos, confiados, que sus conciencias no les acusan de la manera en que se han conducido, cómo se condujeron en el pasado y cómo se están conduciendo en el presente. Los líderes en muchas ocasiones pueden recibir críticas injustas. Cristo recibió críticas injustas. Pablo recibió críticas injustas. ¿Por qué los pastores no vamos a ser criticados en muchas ocasiones de manera injusta? También lo tenemos que padecer, la crítica injusta. Pero la conciencia de uno debe estar tranquila. Hay un punto en el cual el pastor debe saber que a pesar de la crítica, tú estás intentando vivir para la gloria de Dios. Hasta donde te da tu conciencia, hasta donde tú tienes conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo, hasta donde tu conciencia está informada de lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada, tiene que haber un sentir en ti, en tu conciencia, de que tú estás intentando vivir para la gloria de Dios. Y cuando venga la crítica injusta, en algún sentido, no te va a afectar, porque tu conciencia te da testimonio. La conciencia también nos impulsa a hacer lo bueno o a hacer lo malo. ¿Cuál es el problema con el no creyente? Que el no creyente tiene su conciencia dañada por el pecado. Por eso el apóstol Pablo le escribe a Tito, en Tito 1:15, y le dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. El pecado hace tanto daño en el ser humano que aún el conocimiento de lo que está bien y de lo que está mal está dañado. Por eso es muy difícil
conversar y hacerle entender a un no creyente qué está bien y qué está mal, porque ellos no tienen una norma de conducta. La Escritura informa nuestras conciencias y a través de la Escritura nosotros sabemos qué está bien y qué está mal. Pero cuando tú te sientas con una persona que no cree en Dios ni en su palabra, ¿cómo tú le aconsejas qué está bien y qué está mal? Su conciencia está bañada por el pecado. Ah, a ti te parece eso, pero a mí no me parece. Y vamos a estar el día entero conversando y no nos vamos a poner de acuerdo. Ahora, todo lo contrario, Hebreos 9:14. Vaya a su Biblia, así se despierta. Y darle con el codo al que está al lado, porque yo sé que esto está denso. Hebreos 9:14 dice la palabra del Señor: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuando Cristo muere por nuestros pecados, cuando Cristo nos rescata del infierno y nos da salvación, el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestras conciencias y nuestras conciencias son regeneradas. Nuestras conciencias son cambiadas. La intención de ellos no solo fue que su conciencia estaba bien en el pasado, sino también en el presente, pero ellos querían que oraran para seguir conduciéndose bien en el futuro. Vaya al versículo 18 de nuevo. Pues confiamos en que tenemos buena conciencia, pasado, presente, ahora viene el futuro, deseando conducirnos bien en todo. Queremos permanecer rectos de manera continua. Querían seguir siendo fieles. Este debe ser un anhelo de cada creyente. Nosotros ahora mismo, por la gracia de Dios, estamos viviendo vidas para la gloria de Dios. Con los pecados que cometemos nos arrepentimos, el Señor nos levanta, nos vemos arrepentir, el Señor nos levanta. Pero en algún sentido sentimos que estamos viviendo la fidelidad. Nosotros tenemos que decir, gloria a Dios. Pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que seguir pidiéndole al Padre, ayúdame a mantenerme fiel. Porque es muy fácil caer. Cuidado de estar firme, mi hermano. Cuidado de sentirte que lo tienes, que tú eres el Superman o la Superwoman. No, eso no existe. Tenemos que depender de Dios cada día en oración. Tenemos que ir de rodillas, los que puedan arrodillarse, mi hermano, no malinterpreten esto, delante del Señor. Versículo 19. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Una traducción pudiera ser: y de manera superabundante les ruego que lo practiquen así para regresar pronto. Él tenía el anhelo de regresar con ellos. Posiblemente él está preso y está lejos de ellos y él quiere venir y regresar con ellos. ¿Y qué le está pidiendo? Sigan orando, oren más y más y más para que yo pueda regresar, porque si ustedes no oran, yo no voy a poder regresar. Y usted dice, ¿cómo es eso? ¿Y cómo es eso? El autor no solo conocía a los lectores, sino que también había estado previamente con ellos. Él ha sido detenido y desea ser liberado para poder llegar al lugar donde se encuentran los lectores. A todas luces les está pidiendo, oren para que yo pueda regresar pronto. Sin oración, él sabía que no podía regresar. Alguien expresó en una ocasión, la iglesia no solo necesita líderes espirituales, sino que los líderes espirituales necesitan a las iglesias y sus oraciones. Los pastores necesitan que la iglesia los sostenga en oración. Necesitamos la oración de la iglesia. Escuche esto, mi hermano, porque esto trae grandes problemas y a mí me causa personalmente gran dolor. En un punto, la soberanía de Dios no anula la responsabilidad humana. En un punto, la soberanía de Dios no anula la responsabilidad humana. Dios es 100% soberano. Dios está 100% al control de todo lo que se movió, se mueve y se moverá en el planeta entero. Dios sabe cada uno de los cabellos que están en tu cabeza, aún en las cabezas que tienen mucho cabello o en las que no tienen ninguno. Dios lo sabe. Dios conoce la situación que tú tuviste anoche en tu matrimonio. Dios conoce lo que te va a suceder la semana que viene. Dios es soberano, mi hermano. Yo espero que entiendas bien eso. Pero el hecho de que Dios es soberano no anula las responsabilidades que Dios nos prescribe en su palabra. En su palabra el Señor nos manda que nosotros prediquemos el evangelio. Y si no predicamos el evangelio, nadie se va a salvar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Obediencia, predicar
el evangelio. Prediquemos el evangelio. Y cuando alguien se salve, ¿qué podemos decir? Gloria a Dios. Porque si Dios no abre sus ojos, porque si Dios no me envía a predicarle, porque si yo no llego ahí y le predico el mensaje de Dios, él nunca iba a escuchar el mensaje del evangelio. Gloria a Dios. ¿Pero quién se lleva la gloria? Dios. Pero mi responsabilidad, ¿cuál es? Ir y predicar el evangelio. Todos tenemos que leer la Biblia. ¿Pero por qué? Si Dios es soberano. Pero la palabra del Señor dice escudriñar las Escrituras. Lean la palabra, mediten en la palabra. Si nosotros no leemos la palabra, nuestras conciencias no se siguen transformando. Si nosotros no leemos la palabra, nosotros no seguimos el proceso de santificación que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Qué tienes que hacer? Obediencia, responsabilidad humana. Lee la palabra del Señor. Y en ese mismo sentido, el Señor nos manda en su palabra que tenemos que orar. Dios es soberano. ¿Por qué tengo que orar? Porque la palabra del Señor me dice que tengo que orar, que tengo que ir delante de Él en oración. Tengo que acercarme a Él, a buscar de Él. Si hay algo que deben hacer los pastores en su ministerio, lo primero que deben hacer, ya le hemos dicho, es cuidar su vida, cuidar su relación con el Señor. Lo segundo que los pastores tienen que hacer es dedicarse a la enseñanza. Los pastores tienen que pasar tiempo en las Escrituras. Tienen que conocer cada día más a Cristo y que ese conocimiento de Cristo transforme sus corazones y su ser. Si los pastores se dedican a eso, están haciendo muy buen ministerio, pero no se queda ahí. Los pastores tienen que dedicarse a la oración, tanto a la oración en privado, ellos orando por toda la congregación, como dice ahí el autor de Santiago, como ir a donde está el enfermo y el afligido y orar por ellos. Los pastores pueden hacer muchas otras cosas. Estamos en el siglo XXI y hay muchas otras tareas que los pastores tienen que seguir haciendo. Pero las tareas prescritas en la Biblia por eminencia son esas. Dedicarse a conocer a Dios. Pasar tiempo en oración en privado y pasar tiempo con los hermanos necesitados y afligidos y enseñar la palabra de Dios. Corregir, redarguir, instruir a través de la palabra de Dios. Esa es la tarea primordial de los pastores. Pero los pastores necesitan la compañía de la congregación. Necesitan que la congregación ore con ellos, pero que también ore por ellos. Los necesitamos ustedes, llevándolo aquí a la práctica de nuestra congregación. Las preguntas serían, mis hermanos, y que nadie se ofenda. Y si se ofenda, pues vayamos delante del Señor. Vayamos delante del Señor en arrepentimiento. Vayamos delante del Señor reconociendo nuestros pecados. Algunas de las cosas que pasan en la vida del creyente es que no somos sinceros en oración delante de Dios. Nosotros vamos delante de Dios como un cliché. Decimos, perdona mis pecados. ¿Pero qué pecado tiene que perdonar? ¿Cuál es el pecado? Que ofendí a fulano, que traté mal a mi esposa, que no le tenía que dar esa respuesta a mis hijos. Necesitamos ser sinceros en oración. A la hora de orar por nosotros mismos y por nuestros pastores también. Debemos orar por los enfermos. Debemos pedirle a Dios por los enfermos. Debemos pedirle a Dios por los que no conocen el evangelio. Pero la pregunta es, ¿por qué no oramos? ¿Por qué lo hacemos tan poco? ¿Por qué oramos tan poco, mis hermanos? ¿Por qué dependemos de Dios tan poco? Las justificaciones de siempre son falta de tiempo. No tengo tiempo. Pastor, yo no tengo tiempo para orar. Y yo no les voy a poner los ejemplos, pero usted los conoce. Y preguntémonos para qué tenemos tiempo. Pero es que tengo tantas cosas por hacer. Pero no acabas de entender que si no depende de Dios no vas a hacer ninguna. Y si las haces no las vas a hacer bien. Yo creo que también aquí hay un problema. Y es poca importancia. No le estamos dando a la oración la importancia que Dios le confiere en su palabra. Para la oración, para nosotros la oración es un adornito más. Ahí de los tantos que hay en la Biblia. Pero no hemos entendido el sentido de la oración. Los grandes avivamientos que han ocurrido en la historia del cristianismo, ¿saben cuándo han pasado? Después que el pueblo de Dios se ha humillado delante de Dios en oración. ¿Cómo funciona eso? Yo no sé, es un misterio. Los grandes avivamientos han pasado por un hombre, puede ser una mujer también, un familiar que se ha puesto en una familia de rodillas delante de Dios, orando y orando y orando y pidiéndole a Dios que haga algo en su familia y que haga algo en su congregación. Y de esa manera el Señor ha actuado en esa familia de tal forma que una familia se ha enamorado de tal manera de Dios que ese amor de esa familia ha impactado a toda la familia y que todas esas familias han impactado a su localidad y hemos tenido los grandes avivamientos que conocemos.
Entonces Dios, por su gracia, después de tanta dependencia en oración, sabiendo que Él se va a llevar la gloria, Dios ha actuado en pueblos enteros, convirtiéndose muchas personas. Oremos, mis hermanos, por nuestros pastores. Oremos por nosotros mismos. Pero también en muchas ocasiones no oramos porque tenemos una mala teología de la oración. Como no entendemos la importancia de la oración, como no entendemos cómo debemos orar, cuánto tenemos que orar, al no entender la mente de Dios con sentido a la oración, por eso es que no oramos. Porque es que no siento nada, llevo 10 minutos ahí orando y no me sudan las manos, no me tiemblan los pies. Sigue orando, sigue pidiéndole a Dios, sigue metiéndote en el lugar secreto con el Señor. Ora la palabra, lee la palabra, habla con Él, intercede por ti, intercede por tu familia, intercede por tus pastores, intercede por tus hermanos. Volvámonos, mis hermanos, convirtámonos en una iglesia de oración bíblica a la luz de la Biblia. Démosle la importancia que merece la oración. Yo le doy gracias a Dios porque ahora viene una conferencia de damas y hay un grupo de hermanas que están apoyando en oración eso. Pero le doy gracias a Dios porque en los grupos de vida todo no es malo. En los grupos de vida están orando por los líderes del país, por los líderes de la iglesia, por el retiro de hombres, por el retiro de mujeres. Estamos orando por los enfermos. ¿Cuál es el problema, la situación? Imperativo presente, no desmayemos. Sigamos orando, sigamos orando. Recuerden el pragmatismo. Somos muy dados a hacer una cosita por un tiempo o una cosita que luce bien y después nos cansamos y la cambiamos por otra. Hay cosas que no se pueden cambiar nunca. La alabanza centrada en el Señor, la predicación bíblica, la oración a la luz de la Biblia. Hay cosas que no se tocan. Hay cosas que no se cambian. Ahora, en el contexto, ¿cuál era el problema de los oyentes? ¿Por qué los oyentes pasaban trabajo posiblemente para orar y sobre todo para orar por sus pastores? Y es que ellos venían de un trasfondo hebreo. Ellos creían que era peligroso acercarse demasiado a Dios. En Éxodo 33:20, Dios hablando con Moisés, le deja claro que el hombre no puede verme y seguir vivo. El hombre no tenía manera de ver a Dios cara a cara y quedar con vida. Y eso viene en el trasfondo hebreo de los lectores de la carta. En Génesis 32:30, Jacob exclamó en Peniel: he visto a Dios cara a cara y no he perdido la vida. ¿Qué estaba diciendo Jacob? Vi a Dios y no me morí. Ellos sentían en un sentido que no podían acercarse demasiado a Dios. El día más solemne del año litúrgico judío era el día de la expiación. El sumo sacerdote, como ustedes saben, entraba en el lugar santísimo allí a orar, a interceder por el pueblo delante de Dios. Si el sacerdote salía vivo, Dios perdonaba los pecados. Si el sacerdote moría, se estaba ofreciendo allí por los pecados. Solo él podía entrar, solo ese día, y no podía demorarse porque podía ser fulminado. Y el pueblo, cuando él entraba, empezaba a preocuparse. Cuando él se demoraba, el pueblo se empezaba a preocupar. Ellos solo tenían acceso a Dios si cumplían toda la ley de Dios. Eso fue lo que Dios le dijo. Tenían que cumplir la ley de manera perfecta y tenían que cumplir toda la ley de Dios para poder tener acceso a Dios. Cuando ellos quebrantaban la ley, eso era pecado y eso levantaba una barrera que impedía el acceso a Dios. O sea, cuando este pueblo hebreo pecaba, se levantaba una barrera y ellos no tenían acceso a Dios. Para poder quitar esa barrera, ¿qué tenían que hacer? Establecer el sistema levítico y de los sacrificios. Tenían que hacer sacrificios delante del Señor. Pero, ¿qué pasaba? Un ciclo. Volvían a pecar. Y como volvían a pecar, se volvía a levantar la barrera y tenían que volver a ofrecer los sacrificios. Y pasaba un tiempo y volvían a pecar. ¿Qué demostraba esto? Que este sistema era ineficaz y no era sostenible. Este sistema no podía suprimir la barrera que había levantado el pecado entre Dios y el hombre. ¿Y qué necesitaban ellos? Necesitaban un sacerdote y un sacrificio perfecto. Ellos necesitaban un sacerdote y un sacrificio perfecto para poder abrir el camino al Padre de manera permanente. Esto es exactamente lo que Cristo ha hecho. Cristo es el sacerdote perfecto y el sacrificio perfecto. ¿Por qué Cristo es el sacerdote perfecto? Porque Él vino como Dios, pero también vino como hombre.
Cristo es el sacrificio, el sacerdote perfecto, porque humanamente Él vino, y cuando Él vino como humano, lleva al hombre a Dios. Como Cristo no cometió pecado, Él se puede ahora ofrecer como ese sacrificio perfecto por nosotros y acercarnos a nosotros a Dios. Pero Cristo también vino como Dios, y como Cristo vino como Dios, Él acerca a Dios a nosotros. Recuerden, el Verbo se hizo carne, Dios con nosotros, Emmanuel. En un sentido, también Él es el sacrificio, no solo el sacerdote, sino el sacrificio perfecto. Se dio a sí mismo y Él es perfecto. No necesita repetirse nunca. A diferencia de este sistema de sacrificio que se pecaba y había que volver a ofrecer los sacrificios, Cristo murió, dice la Biblia, una sola vez y para siempre. Él es el sacrificio perfecto. Ya nosotros no tenemos que estar día a día ahí ofreciendo sacrificios, ofreciendo animales, ofreciendo todo ese sistema litúrgico. Nosotros tenemos ahora entrada, acceso al Padre de manera directa a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Todo esto que el autor de Hebreos les ha enseñado en la carta les debe recordar que ya no están tan lejos como cuando estaban bajo la ley, sino que el velo ahora estaba abierto por la muerte de Cristo. Por lo tanto, constantemente podían entrar en la presencia de Dios a pedir por ellos y a pedir por todos sus pastores. ¿Qué nos recuerda esto, amada iglesia, a nosotros hoy, en el día de hoy? Que nosotros también podemos ir de esa misma manera delante de Dios. Ya Cristo murió por nuestros pecados. Ya nosotros, primero, no tenemos una manera de cumplir perfectamente la ley de Dios. Ni uno de nosotros puede hacerlo. Necesitamos a Cristo. Necesitamos al sacerdote y necesitamos al sacrificio. Y tampoco tenemos que hacerlo porque Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer nuestros pecados, arrepentirnos y correr a Cristo ahí en arrepentimiento delante de Dios. ¿Cuándo? Cada vez que lo necesitemos. Si es todos los días, si es 10 veces al día, si es 20 veces al día, si es 24 veces al día, ahí tenemos a Cristo para interceder a Dios. Pregunta, ¿por qué no lo estamos haciendo? ¿Por qué no estamos yendo a Dios a través de Cristo si Él está ahí para nosotros? Una buena pregunta sería, tal vez pensamos que no tenemos pecado. Quizás nos estamos mirando a nosotros mismos como que no tenemos pecado, yo no necesito a Cristo. O quizás de verdad todavía no entendemos la magnitud del sacrificio de Cristo. Pidámosle al Señor que aclare eso en nuestras vidas. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué orar? Y según el texto de hoy, ora por tus pastores. ¿Por qué puedes orar? Ora por su caminar y su disciplina cristiana. Cuando estés en tu tiempo de oración o de familia, en algún momento a la semana hay un hermano que me escribe y ellos tienen un día a la semana como familia que ellos oran por los pastores y me dice, pastor, estamos orando por ustedes los pastores. Y eso, wow, eso me da más alegría que si se aparecen con una caja de pollo en la casa. Porque yo reconozco que necesitamos de las oraciones, mis hermanos. Los pastores tenemos luchas reales. No son ficticias, no son simbólicas. Los pastores tenemos, al igual que ustedes, luchas reales. Necesitamos que oren por nosotros. Si yo estoy hoy aquí predicando, ¿saben qué? Por los hermanos que han estado orando por mí en esta semana. Si no, posiblemente yo no estuviera esta semana aquí predicando. Necesitamos sus oraciones. Necesitamos que vayan delante del Padre. Padre, Señor, sé con mis pastores. ¿En qué sentido? Dijimos, en primer sentido, cuida su caminar. Que mi pastor no se ponga a ver lo que no tiene que ver. Que mi pastor no se ponga a tomar lo que no tiene que tomar. Que mi pastor no se ponga a hacer lo que no tiene que hacer. Ponle un deseo a mi pastor de orar. Ponle un deseo a mi pastor de leer la Biblia. Ore esa oración delante del Señor. Ore por sus funciones como esposo y padre. Padre, Señor, permite que mi pastor me pueda modelar como esposo. Que mi pastor me pueda modelar como padre. Hazle despertar que tiene muchas tareas, pero que tiene una tarea de modelar que es muy importante. Despierta a mi pastor, que no se entretenga y que no descuide las cosas importantes. Padre, Señor, oro por mi pastor, por su aprovechamiento y entendimiento de la palabra. Señor, ayúdale a que pueda entender la palabra con más claridad, para que pueda aconsejar mejor, para que pueda enseñar mejor, que le dedique tiempo a estudiar más la palabra para que la pueda entender bien. Produce eso en el corazón de mi pastor, Señor. Produce eso en el corazón de su familia, que su familia entienda la necesidad que tiene de estudiar, que la congregación entienda la necesidad que tienen de estudiar. Padre, Señor,
Te oro por su predicación y por las enseñanzas, que sean efectivas, que sean como una espada que traspasa, Señor. Padre, Señor, este domingo va a enseñar el pastor Fidia. Padre, Señor, este domingo va a enseñar el pastor Mario. Padre, Señor, va a enseñar el pastor Eri. Utiliza esa palabra, Señor, que abra nuestra mente y nuestra conciencia. Mi hermano, como ustedes quieren que obre la palabra de Dios. Necesitamos oración. Necesitamos que estén orando. Oren por los momentos de consejería y testimonio. No hay nada más difícil que aconsejar a una persona. No hay nada más difícil que acercarse a un matrimonio roto donde ninguno de los dos quiere reconocer su pecado y su responsabilidad. No hay nada más difícil acercarse a unas personas que están dolidas o que están heridas y querer caminar juntos buscando la gloria de Dios. Es más fácil pararse aquí y predicar, se lo digo, ¿verdad? Yo estoy hablando y ustedes están ahí callados, aguantando todo lo que digo. Pero en la consejería tienes a la persona al frente, tienes a la persona al lado. No hay nada más difícil que eso, mi hermano. Oren, mis hermanos, para que Dios le dé sabiduría a los pastores a la hora de tomar decisiones, para que Dios le dé claridad en la dirección, en el rumbo que ha de tomar la iglesia, para que no se desvíen de querer buscar la gloria de Dios en cada decisión que toman, en cada paso que dan, y para que tengan la suficiente humildad para cuando dan un mal paso, arrepentirse, pedirle a la congregación perdón y regresar atrás. Oren por eso. Un último motivo, y no por último menos importante, ore porque podamos servir todos juntos con gozo y solo para su gloria. Oren para que tanto los pastores como la congregación sean uno. Y aun cuando los pastores son los líderes de la congregación, que eso no se sienta, que se vea un equipo de pastores y de congregación junto con los diáconos trabajando juntos para la gloria del Señor. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por poder permitirnos en tu gracia hoy predicarla y en tu gracia llegar aquí a este punto, Señor. Padre, gracias por la congregación porque nos ha soportado tantas predicaciones hablando de los pastores, pero que podamos ver, si tu palabra lo dice, hay que predicarlo y que podamos interiorizar la importancia de la tarea que tenemos al orar por nuestros pastores, porque también los pastores tenemos que orar por los demás pastores, Señor. Confiamos en ti para la obra que tú estás haciendo en Palabra de Vida, dependemos de ti y te pedimos ya de manera personal que a cada uno de nosotros nos des un deseo más ferviente de estar delante de ti en oración, Señor. Produce en nosotros una pasión por ti sobrenatural, Señor. Produce en nosotros un deseo de acercarnos a ti de una manera que no se entienda, Señor. De una manera que no se comprenda, Señor. Yo te pido por los afligidos, por los abatidos, por los que están en pecado y el pecado los tiene enceguecidos, que seas tú ahí abriendo sus ojos para tu gloria, porque tú eres el soberano y el grande que puedes hacer eso, para que ellos entiendan su pecado, se arrepientan y sigan buscando de ti, Señor. Padre, no hay mejor sitio a donde ir que acudir a ti. No hay mejor terapista, no hay mejor abogado, no hay mejor médico, no hay mejor ingeniero, no hay mejor maestro, Señor, que tú mismo, Señor. Ponnos una pasión real por ti, Señor. Ponnos un fuego por ti en medio de tanta distracción, de tantas facilidades, de cosas que se llevan nuestra atención. Ayúdanos, Dios, Señor, a saber que si no podemos hacer nada, hay algo que no puede faltar y es estar contigo, Señor. Prodúcelo tú, Señor. No es algo extraño que podemos hacer, solo tú lo puedes producir para tu gloria, Señor. Cuida Palabra de Vida, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia bíblica que oramos los unos por los otros y que oramos por nuestros pastores también, Señor. Perdona, oh gran Dios, nuestros pecados, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.